San Juan capítulo 6. La lectura va a ser un poquito larga. Casi no acostumbro hacerlo así, pero en esta ocasión es necesario. San Juan capítulo 6, versos 51 al 68. En este día 4 de septiembre del año 2013, hermanos, y minutos atrás estuve llevando a cabo la celebración de un matrimonio entre Francisco y Yajaira. Francisco y Yajaira, porque ellos tienen hambre de seguir sirviendo al Señor y quieren ser bautizados. Entonces pues ya llevé a cabo la ejecución allá en la oficina. Gloria a Dios. Muy bien, San Juan capítulo 6, versos 51 al 68. Dice así la palabra del Señor, lo que salió de la boca de nuestro amado Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? En la Biblia de las Américas se tradujo como: ¿esto os escandaliza? Pues que si diereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. El título de esta reflexión de San Juan capítulo 6 será: desde entonces muchos volvieron atrás. Voy a pedir a los sugieres que nadie ande fuera de aquí del santuario, y quiero pedirles que no estén mirando la Biblia ni distraídos en ninguna otra cosa. Necesito que me pongan atención. Necesito que reciban en el corazón todo lo que el Señor puso en el mío para depositarlo en el de ustedes. Este es un tema de formación cristiana, hermanos, con mucho amor para ustedes. Y el título es:
y si es posible que se pueda mantener dentro del santuario hasta que termine, se lo voy a agradecer. El título es Desde entonces muchos volvieron atrás. Este día miércoles 4 de septiembre del año 2013. Hermanos, estos son unos versos donde hay mucho contenido de alegorías. La alegoría es un lenguaje ficticio, un lenguaje enigmático, y está lleno de eso, de expresiones alegóricas de parte del Señor. Pero en este momento en que Jesús estaba enseñando lo que acabo de leer, que Él fue parte de lo que estaba enseñando en ese momento, nada de lo que Jesús hablaba estaba escrito. No existía ni en la ley, no existía antes de la ley. Lo que acababa de enseñar no existía en los Salmos, ni en Proverbios, ni en ningún manuscrito de ningún profeta. Y les estaba diciendo que aún después de 2000 años que han pasado, es un alimento difícil de digerir, hermanos. Aún hasta este momento, con todo el avance de la tecnología y del conocimiento bíblico, porque les estaba diciendo que si no comían su carne y que si no bebían su sangre, que no tendrían vida eterna en ellos. Y esto iba totalmente en contra de la vida religiosa en la que ellos vivían o habían estado viviendo. Esto iba totalmente en contra de lo que sus líderes religiosos les habían enseñado por décadas, hablando de sumos sacerdotes, de escribas, de fariseos, hermanos. Y la pregunta es, ¿Dios tiene cosas guardadas para nosotros sus hijos? ¿Dios tiene tesoros guardados y para nosotros sus hijos? Y la respuesta es que sí. Allá en el libro de Deuteronomio capítulo 32 verso 34, el Señor expresó: no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Dios tiene tesoros, tiene cosas guardadas. Gloria al Señor. La pregunta es: ¿Dios tiene cosas secretas sujetas a ser reveladas para nosotros sus hijos a medida que va pasando el tiempo y llegan los kairos de Dios, hermanos, en que el Señor quiere tratar de una manera especial? ¿Tiene cosas secretas sujetas a ser reveladas? La respuesta es que sí. Deuteronomio 29:29, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Dios tiene misterios sujetos a ser revelados, hermanos? La respuesta es que sí. 1 Corintios capítulo 15 verso 51 dice ahí la escritura: he aquí os digo un misterio. Dios tiene tesoros, tiene cosas secretas, tiene misterios, hermanos, sujetos a ser revelados. He aquí os digo un misterio. Pero al decirlo, hermanos, al revelar cuál era el misterio, dejó de ser misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este punto tiene que ver con el asunto de la resurrección o la transformación de lo
de este cuerpo de carne a un cuerpo 100% espiritual. También, hermanos, en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, verso 1 al 5, está una escritura muy interesante, que tiene mucha riqueza, y una vez prediqué de aquí con otro enfoque, en enfoque en relación a unicidad, pero ahora quiero presentarles un enfoque diferente. Dice el Señor a través de Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, los hermanos laodicenses, y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, voy a hacer una pausa ahí. Las congregaciones en Colosas, en Laodicea y otras ciudades, hermanos, creían en la palabra de un apóstol que ni siquiera conocían en persona. Nunca había estado con ellos. Por eso dice: y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y le sigue diciendo: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas. Aquí voy a hacer otra pausita, porque esto significa que hay riquezas en el Señor de cosas que entender, a que hay que llegar a alcanzar hasta tener la plenitud, o sea, hasta tenerlas todas las riquezas que el Señor tiene para nosotros, hermanos amados. Y les sigue diciendo, continúo: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí hago otra pausita para que reflexionemos en una pregunta. Ya tenemos todos, hablando de nosotros, ya tenemos todos los tesoros de lo que hay que saber. Ya alcanzamos todo lo que hay que saber de los tesoros de Dios. La respuesta es que no. Ya tenemos todos los tesoros de lo que hay que conocer. Ya alcanzamos todo lo que hay que conocer de parte de Dios, de lo que Dios tiene. La respuesta es que no. Y le sigue diciendo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, ustedes no han visto mi rostro, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, el Señor a través de Pablo les resalta, hermanos, su buen orden y firmeza y fe en Cristo. Vamos a subirnos, hermanos, imaginariamente a la máquina del tiempo en este momento, de este día 4 de septiembre de 2013. Nos subimos a la máquina del tiempo y viajemos en sentido retroactivo, hermanos, viajemos a Capernaum, porque quiero descubrir al enemigo de nuestras almas. Él es nuestro enemigo. Una vez más, para que veamos cómo trabaja, hermanos. Estamos en la máquina del tiempo y ya llegamos, y allá viene una multitud, no de personas sencillas como cualquier otra persona, sino allá viene una multitud de discípulos de Jesús.
que habían estado en los cultos donde el Señor enseñaba, se habían congregado con Él, aunque sin tener templo, obviamente. Y vamos a detenerlos. Ahí vienen caminando, y vamos a detenerlos y a preguntarles: oigan, ¿qué pasa? ¿A dónde van? ¿Qué no son ustedes discípulos de Jesús? Y luego ellos contestan: sí. Todo iba más o menos hasta que Jesús, nuestro pastor, empezó a enseñar algo raro: que había que comer su carne y que había que beber su sangre, que si no comíamos su carne y no bebíamos su sangre, no tendríamos vida eterna. Esto no está escrito en ninguna parte. Nunca hemos sido enseñados así. Y ya antes había hecho cosas raras el Señor, como el acto físico de mandar que echaran agua en tinajas en Caná de Galilea, con el acto físico de que sacaran de esa agua y fuera puesta en copas, y al probar el agua resulta que se había convertido en vino. ¿De qué sirve eso? Y también pasó otra situación, como la de que hizo lodo con su saliva y le untó los ojos a un ciego. ¡Qué asco! Y luego también un muchacho traía 2 panes y 5 peces y los toma en sus manos, y de sus manos salían y salían y salían. Estaba usando sus manos y salían panes y pescados. Parecía como un acto de magia. Pero hasta eso, que dio de comer como a 5,000 personas. Pero lo que hacía con sus manos estaba raro. Pero ya esto de comer, más o menos íbamos con eso, pero ya esto de comer su cuerpo y beber su sangre, ya no lo podemos aguantar. Y les decimos: oigan, ahí está la multitud, nos está diciendo esto. Oigan, pero aguarden, espérense. Y ellos contestan: no queremos oír nada, porque esto no es de Dios. Comer su carne y beber su sangre, esto no es de Dios. Y dice en San Juan, ahí está el 666 de San Juan, capítulo 6, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos se fueron, no quisieron seguir oyendo, hermanos. Desde entonces ya no estaban con él. Y como que esto es algo trágico, ¿no? Así como la marca de la bestia. Ahorita pensando en la escritura esa, ¿no? San Juan 6:6. Este asunto de ya no andar con él, hermanos, de ya no querer seguir recibiendo discipulización del Señor. Es algo tan trágico como la marca de la bestia. Para ellos, hermanos, esa enseñanza fue el colmo, la gota que derramó el vaso. Nos subimos a la máquina del tiempo y regresamos, movemos la palanca y regresamos aquí a 26 Old Mill Road en Blackton,
South Carolina. Y aquí hay algunas preguntas, ¿no? ¿De qué manera atacó el enemigo el ministerio de Jesús? Pues como él lo sabe hacer, sutilmente. ¿De qué manera atacó el enemigo lo que Jesús quería hacer aquí en la tierra? Hermanos, las potestades se aparecían visiblemente para atacar a Jesús, contradecir a Jesús a la vista de todos. La respuesta es que no. Pero potestades, hermanos, potestades tomaron control de las mentes de discípulos, en donde encontraron puertas abiertas. Tomaron control. ¿Y qué tácticas usaron los malos espíritus para atacar lo que el Señor quería hacer en la tierra, atacar su ministerio? Usaron, hermanos, la táctica de la incredulidad. En San Juan 6:52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? En San Juan 6:64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En San Juan 7:5 dice: porque ni aún sus hermanos, los medios hermanos biológicos, hermanos, ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué más métodos usaron, hermanos, los malos espíritus? El método fue también de que pensaran, estos que volvieron atrás, que ya no andaban con él, que pensaran que la enseñanza de Jesús era inaceptable. Por eso dice en San Juan 6:60: al oírlas, o sea, las palabras, la enseñanza rara del Señor, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, es algo inaceptable. ¿Ah? ¿Qué más artimañas usaron? Usaron la artimaña, hermanos, de la murmuración, de la ofensa o de el escándalo. Ahí en San Juan 6:61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, murmuración, y les dijo: ¿esto os ofende? En la Reina Valera contemporánea, en el mismo verso dice: Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿esto les resulta escandaloso? Esa fue otra artimaña. ¿Qué más estratagemas usaron, hermanos, para atacar el ministerio de Jesús? Usaron la estratagema de los malos sentimientos en el corazón en contra de Jesús. San Juan capítulo 7 verso 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Hermanos, había sentimientos destructivos en los corazones. Había sentimientos malos, los había. San Juan 7:12 dice: y había gran murmullo acerca de él, de Jesús, entre la multitud, pues unos decían: es bueno, él es bueno, lo que él enseña es bueno, lo que él quiere hacer es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo, es una farsa lo que él está enseñando, lo que él está haciendo, lo que está enseñando. ¿Qué más sistema usaron las potestades en contra
de lo que hacía Jesús, hermanos, controlar las mentes para que pensaran que era lo que él hacía era por obra del diablo. En Mateo 12:24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Así que, hermanos, les hablo a ustedes, y era Jesús. ¿Se fijan? Se trataba de Jesús, del autor de la vida, del creador del universo, hermanos, de la fuente de la sabiduría y de la perfección. ¿Ah? Vean el poder del enemigo en acción, operando en las mentes en donde había puertas abiertas, hermanos amados. Y lograron que discípulos lo rechazaran por lo que Jesús enseñaba y lo que pedía hacer. Lograron que lo rechazaran. Los discípulos ni siquiera se quisieron acercar a él, hermanos. Pero fíjense bien para qué, hermanos. No quisieron acercarse al Señor. Pero fíjese usted muy bien para qué. Para que Jesús les ayudara a entender lo que en ese momento no podían entender. Pero hay un detalle: a los discípulos que sí se quedaron, Jesús no les explicó nada todavía. Porque Dios, hermanos, tiene un principio. Estoy hablando de principios, no de comienzo, principio de comienzo. Dios tiene un principio para lo que Él hace. Cuando alguien no entiende. Y se lo voy a compartir. De la boca de Jesús, de Él directamente salió el siguiente principio. Allá en San Juan 13, capítulo 13, verso 7, dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Se está dirigiendo al apóstol Pedro, el discípulo Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Fíjese en el principio de Jesús: más lo entenderás después. Ahora, en ese instante, Jesús le explicó en ese momento a Pedro lo que iba a hacer, le dio una explicación. La respuesta es que no. Jesús hizo lo que Él ya tenía planeado, diseñado en sus lugares celestiales, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Jesús hizo lo que Él ya tenía planeado hacer. ¿Y por qué no le explicó nada a Pedro? Esa es una pregunta interesante. Y la respuesta es más interesante. ¿Por qué el Señor a veces era, como en este caso? No le explica nada. Sencillamente hizo lo que tenía que hacer. ¿Saben ustedes por qué, hermanos? Porque el Señor probó la obediencia de Pedro. El Señor probó la sujeción de Pedro hacia Él, hacia Jesús, el buen pastor. Él, como el buen pastor, era la autoridad espiritual inmediata
inmediata para el discípulo Pedro. Era la autoridad espiritual inmediata para él, hermanos. Y la palabra del Señor, hermanos, esta. Este es un probador muy efectivo, hermanos. La palabra de Dios prueba los espíritus. Fíjese de qué manera. Dios nunca, jamás va a contradecir su palabra. Dios nunca va a activar dones o va a activar ángeles para que un pastor sea desobedecido. Dios nunca activará dones o ángeles para decirle a una oveja que no se sujete a su pastor. De esa manera, este santo libro prueba un espíritu. Porque 1 Corintios capítulo 14, verso 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y uno de los mandamientos del Señor está en Hebreos 13:17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces se abre la pregunta: ¿de quién es la jurisdicción? El derecho de hablar, el derecho de ejercer la autoridad, de establecer lo que se va a hacer, del pastor. Amén. ¿A quién le corresponde decidir lo que se hace en la iglesia? Al pastor. Amén. Si un pastor se equivoca, eso le da jurisdicción a la oveja para desobedecer al pastor. No. Qué sencillo prueba la palabra del Señor muchas cosas. Así que Jesús probó la obediencia y la sujeción de Pedro, probó su corazón, o sea, probó lo que Pedro iba a pensar y lo que iba a sentir hacia él, hacia Jesús, su pastor. Probó su fe, probó su confianza en él, probó su paciencia, probó su lealtad hacia él, probó su fidelidad hacia él. Pero, hermanos, discípulos de Jesús no estuvieron dispuestos a pasar por un proceso como este que acabo de mencionar. No estuvieron dispuestos a seguir bajo el pastorado de Jesús por cosas que no entendían. ¿Se fijan? Amén. Su doctrina, la doctrina del Señor, de este pastor, que el Señor dijo: yo soy el buen pastor. Su doctrina, la de él, no encajaba en lo que ellos habían sido enseñados. Comer su carne y beber su sangre era más de lo que podían soportar. Por eso en Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos, no dice pocos, algunos, muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Aleluya. Hermanos, el Señor se dirige a los que quedaban, a los que aceptaron pasar por ese proceso, ser probados de esa manera. Se dirige y les dice ahí en San Juan capítulo 6, versos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, a los que siguieron bajo su pastorado, a su tiempo, al tiempo del Señor, les dio revelación. Lo que para otros fue raro, loco, fuera de doctrina, que no estaba escrito, que vino siendo posteriormente, hermanos, el acto profético de la cena del Señor. Porque no es nada más como si cuando usted llega a una panadería y compra un pan y se lo come, y compra una sangría y se la toma, y lo único que pasó pues es que le cayó pan y sangría al estómago y se procesó. Es todo. Si es diabético, pues le subió el azúcar. Pero espiritualmente no sucede nada. Se trataba del acto profético de la cena del Señor, del acto físico profético de amasar harina sin levadura y hornearla para hacer pan, que representaba su cuerpo, su carne, y que había que llevárselo a la boca y comerlo. Era el acto físico profético de tomar una copa y llenarla con extracto de uva, que representaba su sangre que derramó en el Calvario, y que había que llevarse a la boca esa copa y beber el contenido, para, la diferencia de ir a una panadería, como mencionaba, para crear un efecto espiritual interno en quien participó de comer su carne y beber su sangre. Una de las formas, hermanos, para que suceda lo que se enseña en 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Dice ahí la palabra del Señor: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Participar de ese acto físico profético, hermanos, es una de las maneras, de las formas para que suceda, hermanos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque este acto, que representa el acto de la cena del Señor, que representa su sacrificio, nos atrae, nos acerca, nos une al Señor. Lo que representa su sacrificio, hermanos, nos atrae, nos acerca, nos une al Señor. Dice San Juan capítulo 12, versos 32 y 33: y yo, dijo el Señor, si fuere levantado de la tierra. Se refiere cuando fue Él clavado de sus manos y de sus pies, levantado en ese madero para que cayera en el hoyo que
se había hecho, si fuera levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Su sacrificio, lo que representa, hermano, atrae, acerca, une al Señor. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero, hermanos, San Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Analizando a estos discípulos, ¿quién estaba mal? Ellos, los que volvieron atrás, los que ya no andaban con el buen pastor. Ellos, ¿quién es el que estaba mal? ¿Ellos o el Señor Jesucristo? Ellos. Pues fácilmente ustedes dicen que ellos, y yo también, ¿verdad? Pero nos subimos otra vez a la máquina del tiempo, movemos la palanca, nos regresamos como 2000 años atrás y llegamos a otra vez a ese momento en que ya se iban. Y si les preguntáramos, oigan, ¿no les parece que ustedes son los que están mal? Porque son muchos, pero eso no quiere decir que ustedes tengan la verdad absoluta. ¿Qué nos contestarían, hermanos? Pues nos contestarían, hermanos, con un tremendo celo de Santa Inquisición. Nos dirían que ellos están bien, porque le dieron la espalda al Señor Jesucristo. Quiere decir que tiene que haber habido una determinación, una convicción personal sumamente fuerte. Y ellos nos contestarían: nosotros estamos seguros que estamos bien, el que está mal es el Señor Jesucristo. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué? Porque ellos eran muy rectos con las cosas espirituales. Y nos subimos a la máquina del tiempo y regresamos a 26 Ulmer Road en Blackton, South Carolina, ¿verdad?, para las siguientes preguntas. Con mucho amor, hermanos. ¿De veras a ustedes les preocupa que todas las cosas sean del Espíritu Santo? ¿De veras ustedes no quieren que intervengan malos espíritus en lo que se hace para el Señor o para la iglesia? ¿De veras? Les voy a enseñar otro método que yo tengo para probar si es el Espíritu Santo o malos espíritus los que controlan una determinada situación, hermanos. Un método muy sencillo para saber la voluntad de quién estamos haciendo. ¿Ok? El Espíritu Santo dice: guarda tu corazón, manténlo puro, limpio. Los malos espíritus dicen: enférmate del corazón. El Espíritu Santo dice: quítense toda amargura. Los malos espíritus dicen: llénate de amargura. El Espíritu Santo dice: búscame de madrugada. Los malos espíritus dicen: no ores de madrugada, trabajas mucho,
tienes mucho cansancio, mucho desgaste, pobrecito de ti. El Espíritu Santo dice, ora sin cesar. Los malos espíritus dicen, no ores, no hay tiempo. El Espíritu Santo dice, ama como yo. Los malos espíritus dicen, no ames, no lo merece. El Espíritu Santo dice, perdona como yo perdono. Los malos espíritus dicen, no perdones, te hirió mucho. El Espíritu Santo dice, no odies. Los malos espíritus dicen, odia, tienes justificación por lo que se te ha hecho. El Espíritu Santo dice, no guardes rencor. Los malos espíritus dicen, guarda rencores. El Espíritu Santo dice, no dejes de congregarte. Los malos espíritus dicen, deja de congregarte, falla los cultos. El Espíritu Santo dice, no murmures. Los malos espíritus dicen, murmura, sobre todo del pastor. El Espíritu Santo dice, obedece al pastor. Los malos espíritus dicen, no lo obedezcas, hace cosas mal. El Espíritu Santo dice, sujétate al pastor. Los malos espíritus dicen, no te sujetes, solo es un hombre. El Espíritu Santo dice, no toques a mi ungido. Los malos espíritus dicen, levántate contra el pastor. El Espíritu Santo dice, evangeliza, discipula, gana almas. Los malos espíritus dicen, no evangelices. ¿Tú por qué? Y nomás porque no les conviene, si no dirían, eso que lo haga Wilber Martínez. El Espíritu Santo dice, ven a la oración del domingo. Los malos espíritus dicen, duerme más. El pastor lo dice porque él no trabaja. El Espíritu Santo dice, no te quedes a mirar fútbol, soccer en lugar de ir al culto. Los malos espíritus dicen, quédate, va a jugar el equipo de tu país o va a jugar tu equipo preferido. El Espíritu Santo dice, cumple tu ministerio. Los malos espíritus dicen, no cumplas con tu ministerio. El Espíritu Santo dice, usa mis dones para provecho de mi iglesia. Los malos espíritus dicen, entierra tu don, entierra tu talento. El Espíritu Santo dice, sé un buen soldado de Jesucristo. Los malos espíritus dicen, indisciplínate como soldado. El Espíritu Santo dice, ten buen testimonio. Los malos espíritus dicen, ¿para qué te preocupas de tu testimonio? Muchos andan mal. Hay quienes hasta hacen cosas peores que tú. El Espíritu Santo dice, vive en el Espíritu. Los malos espíritus dicen, vive en la carne, gózate, aprovecha. El Espíritu Santo dice, no forniques, no adulteres. Los malos espíritus dicen, fornica, adultera. El pastor lo permite. El Espíritu Santo dice, ofrenda, diezma. Los malos espíritus dicen, no lo hagas. ¿Quién sabe qué se hace con el dinero? No des, como protesta por lo que no te gusta en la iglesia. Y la lista puede continuar. Cualquier parecido, como dicen las películas, es pura semejanza. Pregunto, ¿en realidad de veras, en realidad, mírate en el espejo de esta lista, de lo que el Espíritu Santo dice y lo que los malos espíritus dicen, quieren? ¿Qué?
así alguien viva. La voluntad de quién estás haciendo. Qué sencillo, ¿verdad? La voluntad de quién estás haciendo. El árbol por su fruto se conoce. Y vuelvo a preguntar, ¿de veras a ustedes les preocupa que todas las cosas sean del Espíritu Santo? ¿De veras ustedes no quieren que intervengan malos espíritus en lo que se hace para el Señor o para su iglesia? Vuelvo a preguntar, pensando en esta lista que acabo de decir, que son hechos de la vida real. ¿Quién se escandaliza por los que viven aquí así? ¿Quién se escandaliza por los que viven aquí así en esta iglesia, conforme a la lista de formas de ser que he mencionado? La lista de las cosas por influencia de malos espíritus. ¿Quién se escandaliza? Porque las almas estén pierde y pierde y pierde. Eso es lo que los malos espíritus quieren. Y el Espíritu Santo quiere que salvemos a la gente de la sociedad. ¿Quién se escandaliza por eso y todo lo demás? Casi nadie. Ahora, por si según eso alguien no entiende los síntomas de enfermedad del corazón, porque como pastor escucho, hermanos, yo estoy bien del corazón, pero mi discernimiento me enseña que no es así. ¿Ok? Pero cuando alguien dice, yo no estoy enfermo del corazón, pero resulta que sus hechos gritan lo contrario. Escuche usted las siguientes señales. Señales cuando un corazón está enfermo. Cuando alguien hace lo que quiere. Cuando se gobierna por sí mismo. Si dejaste de buscar para saludar y despedirte con quien lo hacías antes. Si al acercarte a alguien no lo miras a los ojos y lo miras con la cara de lado. Si ya no quieres que te visite quien antes te visitaba. Si ya no quieres invitar a quien antes invitabas a tu casa. Si te la pasas hablando puras cosas negativas de alguien. Si todo lo que alguien hace, alguien específicamente, todo lo que hace te parece mal. Si te disgusta, te molesta, rechazas la palabra de Dios que estoy predicando en este momento. Si te molesta, te altera que te digan que estás enfermo del corazón, enferma del corazón. Si sales como tapón en cuanto se termina cualquier actividad de la iglesia.
Si te sales del culto o antes del culto por alguna cosa que no te gustó. Si dejaste de cumplir con tus responsabilidades en la iglesia. Si dejaste de hacer aquello para lo que Dios te llamó. Si todo el bien que recibiste de esa persona ya no cuenta para nada. Si te comunicas con alguien para que asuma la misma actitud que tú. Si pones pretextos para hacer todo lo que se te pide que hagas. Si te engañas llamándole a la enfermedad en tu corazón celo por las cosas de Dios, tristeza, depresión, tu derecho de pensar que es que quieres que las cosas se hagan bien, que defiendes lo que es del Espíritu Santo, que no quieres tener nada que ver con malos espíritus, pero no quieres tener nada que tenga que ver con malos espíritus, pero ¿en qué lado de la lista que leí estás? ¿Haciendo lo que el Espíritu Santo dice o lo que los malos espíritus dicen? Ahora, ¿qué es levantarse contra un pastor? Cuando en lugar de dirigirte al príncipe de los pastores, encauzando todos tus pensamientos, sentimientos y emociones a través de la oración, y si es posible con el ingrediente del ayuno, si en lugar de eso buscas a otra hermana y a otra hermana y buscas a otro hermano y a otro hermano para transmitirle todo lo que tú crees que está haciendo mal el pastor, pero violando todo lo que la palabra de Dios te dice que no hagas. Cuando tu hablar, sentir y hacer lo haces bajo el fruto de la carne, la manera como te expresas de Él, el trasfondo que reflejan tus palabras. Levantarse contra un pastor es actuar con altivez contra un pastor. ¿Ah? Hasta se te para más la naricita. Levantarse contra un pastor es rebelarse contra un pastor, es no respetar la jurisdicción de un pastor, es levantarse contra Dios. Éxodo 16, verso 8, en la Reina Valera contemporánea, dice: porque el Señor los ha oído murmurar contra Él. ¿Quiénes somos nosotros?, dice Moisés, incluyendo a Aarón. Cuando ustedes murmuran, no murmuran contra nosotros, sino contra el Señor. Especialmente, hermanos, me estoy refiriendo cuando no se tiene la autoridad moral para hablar. Porque Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo pregunto, ¿la conspiración es hacer el bien? Poner a más hermanos o hermanas en contra del pastor es hacer el bien. Actuar con un espíritu de pandillero, de pandillera, es hacer el bien, hermanos, donde si uno se pone en contra, todos los allegados se ponen en contra.
¿Qué no dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Qué acaso no soy el padre espiritual de todos ustedes? Hermanos, hay cosas que suceden en la atmósfera espiritual que para algunos pueden parecer fantasía. Los ángeles bajan y ya están antes de que lleguemos aquí al templo. Registra con qué actitud llegaste. Toma nota de eso. ¿Cómo viene tu corazón? Registra con qué actitud estás en el culto. Todo lo que piensas y sientes, ellos lo registran. Eso es lo que ha estado pasando desde que el culto empezó hasta este segundo. Todo lo que estoy diciendo lo están registrando. Registran si alabas y cómo lo haces. Si adoras al Señor y cómo lo haces. Registran si levantas tus manos, si palmeas tus manos. Registran si pasas al altar, cómo pasas al altar y todo lo que haces en el altar, lo que piensas y sientes en el altar. Registran si le ofreciste algo especial al Señor, algún canto especial, alguna danza especial, algún drama especial, etc. Registran si das testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Registran si ofrendas, con qué actitud lo haces, qué tipo de billete pusiste ahí en el contenedor de la ofrenda. Registran si diezmas y con qué actitud lo haces. Registran si escuchas la predicación y tu actitud a la palabra que oyes. Luego suben al cielo y entregan el informe a un ángel asignado y dicen que fueron testigos de lo que han registrado. Y en un libro que hay con tu nombre, hay un libro para cada uno de nosotros, de todas las congregaciones sobre la faz de la tierra, y esta no es la excepción. Hay un libro donde está mi nombre, un libro precioso, hermanos, de oro, con el nombre de manera preciosa. Y en un libro con tu nombre queda absolutamente todo registrado. Otros ángeles registran con qué actitud saliste de la iglesia. Registran todo lo que pones por obra de lo que se te predicó. Registran todo lo que desobedeces de la palabra de Dios. Registran absolutamente todo lo que hablas en persona con alguien más o lo que hablas por tu celular. Registran todo lo que haces dentro de tu casa y fuera de tu casa. Suben al cielo y entregan el informe y declaran que fueron testigos de todo. Porque, hermanos, ¿de qué otra manera podría el Señor recompensar justamente? ¿Se fijan? ¿De qué otra manera? Por eso es que los libros van a ser abiertos. En este caso, ya tratándose del capítulo 20 de Apocalipsis, verso 12, ahí ya se trataría de los que no alcanzarán salvación. Y eso nos debe de preocupar, hermanos, alcanzar la salvación. Porque dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se escribe o no se escribe? ¿Se registra o no se registra? Todo absolutamente de nuestra vida, hermanos, se registra. ¿Otra vez con fantasías, pastor? No, Eclesiastés capítulo 5, verso 6, la versión Reina Valera contemporánea, dice: no permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras?
y que destruya todo lo que has hecho. Ahora, si Dios no hace las cosas conforme a tus moldes mentales, entonces todo está mal. Mateo capítulo 6, versos 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si nuestra oración es que baje el cielo a la tierra, que una el cielo con la tierra, que las cosas que hace el Señor en el cielo las haga aquí en la tierra, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estarías pidiendo? ¿Lo que has estado pidiendo? ¿De veras, hermanos, creen ustedes que Dios, al unir el cielo con la tierra, va a hacer cosas terrenales? ¿De veras pueden ustedes creer algo así? ¿De veras creen ustedes que Dios va a hacer cosas a las que estamos acostumbrados, que se han hecho como humanamente hemos entendido? Cosas que ya hemos visto aquí en la tierra, hermanos, cuando todo en el cielo es sobrenatural. En el cielo hay ángeles de sanidades. ¿De veras creen ustedes, hermanos, que la manera que tienen los ángeles de sanar es bajando y poniendo la tradicional mano sobre la cabeza y ungir la frente con aceite? ¿De veras ustedes creen que es la manera, como la única, pensando de esa otra manera, como llevan a cabo sanidades, hermanos? Solo tienen una manera de sanar. San Juan capítulo 5 versos 2 al 4 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahí está un ángel haciendo acto profético, moviendo sus manos, moviendo el agua, hermanos, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, un movimiento físico para causar un efecto espiritual. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Como cuando el Señor sanó a nuestro hermano Efraín Villa, estaba en un cuarto, tenía serios problemas de diabetes, su páncreas estaba mal. Ve que entra una luz por la ventana y se queda esa luz en el cuarto, y luego esa luz se dirige a su cuerpo y se mete adentro de su cuerpo y se va haciendo más chica, más concentrada la luz, hasta que penetra a su páncreas para dejarlo totalmente sano. En el cielo hay ángeles para operar milagros. ¿De veras creen ustedes que tienen una sola forma de hacer milagros, hermanos? En el cielo hay caballos blancos con ángeles jinetes, hermanos, para venir a la tierra a cumplir lo que el Señor les ordena, les encomienda. En el cielo hay carruajes de fuego, como el que recogió al profeta Elías y se lo llevó. Hermanos, en el cielo hay una ciudad gloriosa con diferentes edificios, hermanos, con propósitos, diferentes edificios con vasos. Hay edificios donde hay vasos, hermanos, contenedores de lágrimas. Y hay unos libros preciosos, cada uno con
un nombre de alguien de aquí sobre la faz de la tierra, hermanos. Y hay ángeles que agarran ese vaso, ese recipiente, esa copa, hermanos, abren el libro, las páginas están en blanco, dejan caer una lágrima. Cuando eso sucede, la página se llena de unas letras hermosas, hermanos, donde queda escrito la razón por la cual salieron esas lágrimas aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Ay, pastor, más fantasías. Salmo 56, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco y has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Qué Biblia lees? ¿Cuál es el verdadero conocimiento de la palabra de Dios que tienes? En el cielo, frente al trono de Dios, hay un altar y un libro encima. El Señor está sentado en su trono, con su mano lo abre, hermanos, y ese libro es el libro de registro de todas nuestras oraciones, de todas las oraciones de todos los santos sobre la faz de la tierra, de todas las iglesias. Ahí está, hermanos, ese libro, y con su mano lo abre. Y en ese momento, hoja por hoja, se empieza a desprender y vuela para llegar a la mano de diferentes ángeles, jinetes que están montados. Cuando reciben esa hoja, hermanos, donde están las peticiones de las oraciones, entonces son enviados aquí a la tierra para contestar sus oraciones y las mías. Alabado sea el Señor. En el cielo hay copas, en el cielo hay trompetas, en el cielo hay arpas, en el cielo hay diferentes tipos de hermosos arcoíris, en el cielo hay escuelas de aprendizaje, hay millares de diferentes jerarquías angelicales con diferentes vestiduras hermosísimas, hermanos, y cada uno con diferente función. Así que en esa oración: venga tu reino, hágase tu voluntad, une el cielo con la tierra. Las cosas que vas a hacer en el cielo, hazlas aquí en la tierra. Va a hacer cosas terrenales, las cosas que conocemos, las que estamos acostumbradas, naturales, a nivel terrenal, humano, carnal. Cuando todo es sobrenatural allá en la presencia del Señor, hermanos. Alabado sea Dios. No podrá el Señor sanar y operar milagros por medio de actos proféticos en un ministerio de danza, hermanos. No podrá el Señor. Tiene una manera de sanar, una manera de operar milagros. No. ¿Ustedes no oran por sus hijos? ¿O no pueden orar por sus hijos? ¿Está mal, fuera de orden? ¿Ustedes oran por sus hijos? ¿O los dejan con sus problemas, sus enfermedades? El Señor les contesta las oraciones. Si pidiera manos que se levantaran, habría muchas manos levantadas. Usted ora por sus hijos, Dios contesta la oración. Usted ora por hermanas, hermanos, por familiares, Dios contesta la oración. Lo único que están haciendo es ministrando, orando aquí en el altar. Como el Espíritu Santo está moviendo las cosas para sanar, para dar liberación, para operar milagros, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible.
limitado. No es un Dios de cosas terrenales, hermanos. Lo terrenal ya lo hizo y está como está, y cada vez se deteriora más, hermanos. Este cuerpo se deteriora, la naturaleza se deteriora, este edificio se deteriora, todo se deteriora. Pero allá en el cielo, hermanos, hasta las flores están cambiando de forma, segundo tras segundo, cambiando de color, cambiando de fragancia, hermanos, porque es un Dios creativo, activo, hermanos amados, maravilloso.